químico, como es mi formación, de la naturaleza propia, de su estructura, por qué es tan versátil el RNA y finalmente sus implicaciones desde ese punto de vista más estructural y químico para su uso biotecnológico. Pues lo primero es recordarles que en el origen de la vida existen pues teorías y existen especulaciones. Es tan lejano el origen de la vida, varios miles de millones de años atrás, que es casi imposible acercarse con certeza. Pero sí se tiene muy claro que en un ambiente prebiótico, antes de que existieran seres vivos, en ciertas condiciones, con radiación y temperatura y ciertas superficies catalíticas, se pueden obtener las moléculas básicas que dan origen después a la vida, tanto a los lípidos como las proteínas, los aminoácidos y, interesantemente, también los ácidos nucleicos, en donde hay diferentes versiones, ¿no? Pero experimentos mucho más recientes, de 2009 a 2015, de John Sutherland, sí quedó muy claro que es posible que se aparezcan en estos ambientes prebióticos particulares precursores de RNA, realmente ribonucleótidos ya con fosfato y todo activados en esta visión, digamos, usando cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, agua y luz ultravioleta. Entonces, está demostrado que pueden existir estos en el ambiente prebiótico. Pero después de esto damos paso a este llamado mundo del RNA. Y hay varios argumentos por los cuales se entiende que es más posible que los primeros seres vivos o las primeras manifestaciones precursoras de la vida hayan surgido con el RNA como molécula fundamental informacional. Entonces, los argumentos son más o menos en ese sentido, ¿no? El RNA se ha visto que puede ser informacional porque su secuencia contiene y guarda información y se puede eventualmente también replicar, pero también tiene capacidad catalítica, mucho más fácilmente que el DNA. En segundo lugar, es pues más simple, más parsimonioso pensar que el proceso se inicia con una molécula informacional únicamente y no dos. Y bioquímicamente el RNA es antes que el DNA. Se sintetiza o se biosintetiza primero los ribonucleótidos y después se elimina el oxidrilo 2'. Entonces, es natural pensar que el RNA vino antes que el DNA, simplemente es más probable así. Por otro lado, el RNA ribosomal, que es ubicuo, que está en todos los seres vivos actuales, su RNA sigue siendo más importante que la proteína en la función fundamental que es la transpeptidación. Esto lo hace una ribosima, es una enzima de RNA. O sea, ahí hay un fósil, digamos, molecular que nos está diciendo que esto fue primero. Y bueno, también es cierto que el RNA puede catalizar otras reacciones importantes y voy a hablar un poquito de eso. Entonces, este mundo del RNA, en donde vemos al RNA como precursor, surge así, ¿no? Se resumiría de esa manera. Las moléculas orgánicas complejas producidas por una química azarosa propia de este ambiente prebiótico, quizá muy caliente, con superficies catalíticas y luz ultravioleta, etcétera, produce un montón de precursores. Entre estos surge RNA. Surge RNA que puede ser un autocatalítico y ese es el mundo del RNA. Eso es lo que se llama el mundo del RNA. Sigue siendo una hipótesis, insisto, quizá la más sólida y socorrida respecto a cómo fue el origen de la vida. Ya después surge un mundo en donde había ribonucleoproteínas o que había RNA y proteínas. Y solo más tarde es que surge el DNA. A partir de que hay DNA es que explota la vida como la conocemos, es LUCA, ¿no? El Universal Common Ancestor, el ancestro común de todos los seres vivos actuales. Ese sí que tiene DNA, pero el mundo previo es el mundo del RNA que ocurrió pues miles de millones de años atrás y por lo tanto se mantendrá siempre como un cierto misterio. Bueno, entonces, ese es el origen y quisiéramos iniciar con esa reflexión, ¿no? Ahora, ¿por qué el origen del RNA, siendo tan antiguo y así, por qué ahora estamos cerrando pensando que viendo que tiene aplicaciones importantísimas en la medicina y en la biotecnología contemporánea?
Pues esto se debe a sus propiedades, ¿no? La primera propiedad es el RNA, en la medida que es de una sola cadena, tiende a estructurarse en estructuras tridimensionales, tiende a colapsarse en el espacio, generando estructuras tridimensionales. Y esta permite que no solamente pueda guardar información, sino también tenga otras propiedades de reconocimiento molecular e inclusive las propiedades catalíticas. Y esto dio el premio Nobel del 89 a Sidney Altman y a Thomas Cech por haber descubierto que había la catálisis de algunas de las reacciones bioquímicas que se habían identificado, la efectuaba el RNA. Entonces, era la molécula de RNA y no la proteína la que lo hacía. Ahí tenemos esta enzima RNasa P y en el otro lado una reacción catalizada por el propio RNA solito, sin que necesariamente medie la proteína, aunque le puede auxiliar la proteína, que es del splicing, ¿no? La ribosima que hace la edición del RNA mensajero. Entonces, aquí se descubrió que el RNA era catalítico. Y más adelante se han documentado muchísimo más en los últimos 25, 30 años, muchos más RNAs catalíticos. Me gustó tomar como ejemplo, de este mexicano, Adrián Ferreda Maré, que fue aparentemente el primer postdoc de Jennifer Doudna, la premio Nobel más reciente por el CRISPR-Cas, y ellos obtuvieron la estructura de la ribosima del virus de hepatitis delta. Es un virus que a veces es concomitante al de la hepatitis B. Pero lo interesante es que tiene una ribosima y esta ribosima ellos obtuvieron su estructura hace ya un buen número de años. A partir de ahí ha hecho una carrera muy, muy importante Adrián Ferreda Maré y bueno, pues Doudna es famosa ahora por haber resuelto la estructura del complejo CRISPR-Cas que le valió el premio Nobel. Entonces tenemos ahí a este mexicano contribuyendo a la comprensión de cómo es que estos RNAs pueden realizar la catálisis. También, desde el lado más biotecnológico, les quiero recordar que dado que esta molécula es informacional al tiempo que catalítica, se puede poner a evolucionar, porque la podemos poner a replicar en condiciones de laboratorio y entonces generar una gran diversidad de diferentes moléculas de RNA parientes una de la otra, donde tienen unos cuantos cambios las moléculas hijas. Y se puede hacer un protocolo de evolución dirigida, en donde vamos generando diversidad de RNAs y vamos luego seleccionando por algún mecanismo, porque se une a cierta molécula y lo capturamos, o porque genera fluorescencia, en fin, diferentes marcadores, podemos ir seleccionando aquellos que funcionan como queremos. Y aquí Jack Szostak, también premio Nobel, demostró que se podían hacer RNAs catalíticos, pero dirigidos a catalizar reacciones a propósito diseñadas en el laboratorio. Entonces el RNA lo podemos manipular y lo podemos hacer coaccionar para que realice las funciones que interesan al experimentador, al biotecnólogo. Y esto también pues, se basa un poco en esa posibilidad que tenemos de generar diversidad que se replica. Y bueno, esta versatilidad funcional, creo que los ejemplos más notables son estos que fueron los precursores. Y nada más me quiero detener un momentito en recordarles que en el ribosoma, en donde se hace la síntesis de proteínas, en el centro de la actividad del dogma central de la biología molecular, el protagonista en el ribosoma que hace esa transferencia es una ribosima, es el componente de RNA del ribosoma el que es el protagonista. Ahí tenemos ese fósil viviente de lo que fue probablemente el mundo de proteína RNA, pero que nos recuerda el papel central. Y bueno, qué decir, sé que algunos de mis colegas van a tocar un poco este punto, pero vale mucho la pena tenerlo presente desde el principio, que hay un montón de funciones que no se ven porque pues, la verdad es que la transparencia está muy compleja, pero del lado izquierdo tenemos las funciones naturales que hace el RNA, muchas de ellas muy conocidas en el ribosoma, en la parte de arriba y otras ribonucleoproteínas, etcétera, y abajo aparecen un par también muy interesantes que les puse ahí, que son los microRNAs y los RNAs largos no codificantes. Y les quiero recordar que estos
prácticamente no se conocían antes de que fuera el gran proyecto del genoma humano. Teníamos una idea de un mundo de RNA muchísimo más pequeño del que realmente es. Hoy día sabemos que el genoma humano tiene 25,000 genes de proteína y tiene probablemente otro tanto de genes de RNA que eran desconocidos. Entonces, ese nuevo mundo que se abrió de genes que codifican para RNA, y yo pienso que es una también muy elocuente voz que nos dice que efectivamente el mundo se centraba mucho en RNA y sigue teniendo mucha dependencia del RNA, aunque en nosotros haya sido más fácil y más pronto que viéramos las funciones de las proteínas, ¿no? Y en el lado derecho, eso mis colegas van a hablar mucho más, todas las diferentes cosas que hace el RNA basado en diferentes propiedades. Y alguna de ellas la voy a tratar de señalar en esta lámina, ¿no? Hay que tener presente que las reglas de reconocimiento molecular, las más, yo creo que en la mayoría de las interacciones, pero muy numerosas, en el RNA son de fácil comprensión y evolución. Yo siempre le digo a mis estudiantes que esas las puede diseñar un niño más o menos de preprimaria para adelante. A enfrente de U y G enfrente de C. El reconocimiento molecular del RNA se puede diseñar con una facilidad increíble. Si se fijan en esa es la estructura tridimensional de CRISPR-Cas, una de las máquinas moleculares más maravillosas que tenemos hoy día, y ahí se ve en el centro el DNA y el RNA que lo reconoce, y justo en la parte blanca es el RNA guía reconociendo a su DNA blanco a partir de puentes de hidrógeno de bases tipo Watson-Crick. Perfectamente predecible. Hay otros sitios de reconocimiento donde la proteína reconoce otros cachos del RNA. Esos no se pueden predecir. Por eso nunca pudimos diseñar en el laboratorio una proteína Cas. Eso escapa a nuestras capacidades de entendimiento del reconocimiento molecular. Pero lo que sí podemos hacer es diseñar RNAs que reconocen a DNAs. Y por eso podemos hacer CRISPR-Cas que reconozca la secuencia que nos parezca conveniente. Y finalmente quisiera nada más recordarles que como quiera el RNA es una molécula lábil, de hecho es más lábil que el DNA, tiene este oxidrilo 3' que a los químicos nos da muchos dolores de cabeza porque tiene una reacción intramolecular que propicia la hidrólisis en condiciones relativamente suaves, y eso es algo con lo que hay que lidiar, y todo biotecnólogo va a tener que lidiar con esta labilidad del RNA. Conste que hay maneras de darle la vuelta a esto, como por ejemplo poniéndole protecciones a ese 2' OH o generando fosfonatos y otras cosas que hacen que no sea lábil a las enzimas, y hasta este ingeniosísimo PNA, en donde en vez de tener ribosas y fosfatos tenemos un péptido y que funcionan muy bien para hacer reconocimiento Watson y Crick. Con todo esto tenemos una paradoja, que es que el RNA se consolida como protagonista evolutivo y que irónicamente es una molécula frágil que ha emergido como protagonista ahora tecnológica. Venciendo retos de estabilidad, ya es una herramienta confiable y versátil, como vamos a ver en lo que presentarán mis colegas más adelante. Muchas gracias.